Muy buenos días, queridos alumnos de la Institución Educativa Particular San Carlos. Estamos con el curso de aritmética con el segundo grado de secundaria. Hoy día vamos a hablar sobre divisibilidad. ¿Qué entendemos por la palabra divisibilidad, hijos? ¿Qué entendemos por esa palabra, divisibilidad? Dividir. Algo de División. dividir, ¿no? Algo de división, tienen toda la razón. Entonces, vamos a ver de qué se trata nuestro tema de hoy. La divisibilidad en números. Un número entero es divisible entre otro cuando al dividir el primero entre el segundo, el cociente es entero y el residuo es cero. Aquí se han equivocado. ¿Se han dado cuenta cuál es la equivocación? Ah, no, sí está bien. El cociente es entero y el residuo es cero. No tienen residuo. Ahora, todos estos números A, B y K son positivos. La multiplicidad. Profesora, ¿tiene que ver algo la divisibilidad y la multiplicidad? Sí. ¿Por qué? Porque si un número es divisible por otro, el otro es múltiplo del otro. ¿Cómo así? Un número entero es múltiplo de otro cuando es el resultado de multiplicar dicho entero positivo por un entero cualquiera. Acá tenemos que A es B por K. Entonces, ¿qué? ¿Qué podemos decir acá? A es múltiplo de B. ¿Por qué? Porque B por K es A. Aparte, B y A también son divisibles. Notación y representación general. Ese redondito que tengo acá, este de acá, no significa que el B es un santito, significa múltiplo de B, ¿sí? Múltiplo de B son todos los B multiplicados por otro número. ¿Quiénes entonces, digamos, B fuera 3? ¿Quiénes serían el múltiplo de 3? 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5. Eso quiere decir 3, 6, 9, 12, 15, 18 y hasta el infinito. Ojo, nuestros múltiplos son infinitos, ¿sí? Como les dije acá, si hablamos de los múltiplos de 3, ¿quiénes son los múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15 y así voy a ir aumentando por 3 por 3, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5, 3 por 6, 3 por 7 hasta el infinito. Eso quiere decir que 3, ¿cuántos múltiplos tiene, hijos? Chicos, ¿cuántos múltiplos tendrá 3? Infinitos. Infinitos. Muy bien. Sin embargo, cuando hablamos de divisores, los divisores no son infinitos, solamente con 3. ¿Quiénes son los divisores de 3? ¿Quiénes dividen a 3 en forma exacta? El 1 y el 3. Por más que ponga un número muy grande, sus divisores van a ser hartos, pero van a ser finitos. Los divisores son finitos y los múltiplos son infinitos. Acá me dan un ejemplo, dice 24 entre 8 es igual a 3 con residuo 0. Quiere decir que 24 es 8 por 3. Entonces 24 es divisible por 8. 24 también es múltiplo de 8. 24 es divisible por 8 y 24 es un múltiplo de 8. Sí, se cumplen ambos casos. Ahora, miren acá. 0 no es un múltiplo de 11. Sí, porque 0 por 11 es 0. 20 es un múltiplo de 1. ¿Por qué? Porque 1 por 20 es 20. 7 también es múltiplo de 7. Claro, 7 es un múltiplo de 7 porque 7 por 1 es 7. Acá hasta podría darse un número negativo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 36 es 9 por menos 4. Y acá me dice que sea un número entero, no me dice que sea un número natural.
o sea que puede ser positivos y negativos. Claro que casi siempre utilizamos puro positivo. Ahora, si A no es múltiplo de B, es decir que no es divisible por ese mismo, entonces el teorema fundamental de la división, el teorema de la división se llama el algoritmo de la división. ¿Qué es eso? Lo que nosotros hemos visto en primaria, que es siempre me olvido de esta palabra, hijos, cuando hacemos una división, la comprobación de la división. ¿Cómo sabemos que una división está hecha? Porque multiplicamos estos dos y le sumamos y le sumamos R y me debe dar A. Entonces yo puedo decir que el dividendo, este se llama dividendo, divisor, cociente y residuo. El dividendo es al divisor por el cociente más el residuo, ¿sí? O también podemos decir que es un múltiplo de B por el residuo por defecto. Profesora, ¿cómo es eso por defecto? Cuando nosotros dividimos de la forma que hemos aprendido a dividir, se llama división por defecto, ¿sí? La que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, 34 entre 5. ¿Cómo hacemos? Buscamos un número que al multiplicar no pase de 34. Entonces, ¿quién sería? 6 por 5, 30, porque 7 por 5 es 35 y se pasó. 6 por 5, 30 y mi residuo es 4, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé que está bien? El 34 debe ser igual ¿a quién? A 5 por 6 más 4. Y vamos a ver si eso es verdad. 5 por 6, 30 más 4, 34. Sí, es verdad, son iguales. Ahora, esta división que tenemos aquí es, como les dije, la división entera por defecto, que es la que nosotros siempre hemos usado, ¿sí? Sin embargo, la división entera por exceso es una división que muy rara vez hemos usado, pero ahora la vamos a conocer. Generalmente, en lo que hacemos en el día a día en divisiones, siempre usamos la de por defecto, pero en esta parte del curso vamos a conocer qué es la división entera por exceso. Dividimos lo mismo que de antes, 34 entre 5. Habíamos dicho que acá yo tengo que poner un número que no se pase. En cambio acá, como es por exceso, yo voy a poner el número que se pasa. ¿Quién sería? 7. 7 por 5, 35. A 34, 1. ¿Sí? Este es mi residuo por exceso. Y este 4 es mi residuo por defecto, ¿verdad? Ya está. Por eso que acá dice K más 1. Estoy poniendo acá. Habíamos visto que hemos hecho la división por defecto, que es la que nosotros usamos, y la división por exceso, que es cuando ponemos uno más para que se pase este 34, ¿no es cierto? Y acá el residuo es lo que se pasó menos el 34. Ahora, para saber que esta respuesta esté bien hecha, hacemos que A, el 34, este 34, sea igual a, ¿qué me dice acá? B. ¿Quién es B? 5 por K más 1. ¿Quién era el K más 1? 7, ¿no es cierto? 5 por 7 menos el residuo por exceso. 7 por 5, 35 menos 1, 34. Entonces sí está bien hecho. Pero profesora, ¿cómo va a estar bien hecho si es diferente? Ah, porque está bien hecho cuando se dice que es por exceso. Ahora, acá puedo decir que A es igual a un múltiplo de B menos el residuo por exceso. Hay una propiedad, no la veo acá, pero si la vemos después no hay problema. Dice que el residuo por exceso más el residuo por defecto siempre va a ser igual a el divisor. ¿Quién es el divisor?
En este caso sería AB, ¿no es cierto? ¿Quién es B aquí? 5. Ah, y ver, vamos a ver, el residuo por defecto es 4 y el residuo por exceso es 1. 4 más 1, 5. Y 5 es el divisor. Entonces se cumple. Esto se cumple. Esta es una propiedad que no la veo acá, pero la vamos a poner. Y si aparece después, pues ya la hemos visto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí, hijos? Chicos, no escucho sus voces. Hijos, ¿están ahí? Ah, ya. Yo ya estaba asustada pensando que no estaban. Entonces, vamos a ir a los principios de la divisibilidad. Hoy día es una clase un poquito más teórica. Dice, si yo tengo un múltiplo de n y le sumo un múltiplo de n y le sumo otro múltiplo de m, mi resultado va a ser n. ¿Cómo así? Miren, el 12 es múltiplo de 4, sí. ¿Por qué es múltiplo de 4? ¿Quién me dice? 4 por 3. Muy bien. ¿El 8 es múltiplo de 4? Sí, porque 4 por 2 es 8. ¿El 20 es múltiplo de 4? Sí, porque 4 por 5 es 20. Estoy sumando estos tres múltiplos de 4, acá arriba. 12 más 8, 20 más 20, 40. Uy, y el resultado también me da un múltiplo de 4. Eso quiere decir esto. No quiere decir que 4 más 4 más 4 es igual a 4. No. Significa que si yo sumo 2, 3, 4, 5 múltiplos de un número, el resultado también me va a dar un múltiplo de el mismo número. Lo mismo sucede en la resta. Tengo el 35 que es múltiplo de 7, el 14 que es múltiplo de 7. Restamos 35 menos 14, 21. Y 21 también es un múltiplo de 7. Ahora, dice, si yo multiplico cualquier múltiplo de cualquier número por un número entero cualquiera, mi resultado va a ser un múltiplo de n. ¿Cómo así? Tengo 16 es múltiplo de 8. Le estoy sumando 5, que no es múltiplo de 8, ¿eh? Puede ser cualquier otro número. 5 por 16 me da 80. Ah, pero el resultado también me sale múltiplo de 8. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo, hijos? No entiendo bien. Ya, lo repito, no hay problema. Siempre pregúntenme y yo lo vuelvo a repetir. Dice, si yo tengo, vamos a poner otro ejemplo, múltiplos de 5, ¿sí? Vamos a buscar tres múltiplos de 5. Un múltiplo de 5 sería 5 por 3, sí, porque 5 por 3 es 15, 15 es un múltiplo de 5, ¿verdad? ¿Quién más es un múltiplo de 5? O 5 por 4, 5 por 4 es 20, también es múltiplo de 5. Otro múltiplo de 5, 5 por 8, 40. ¿Estos tres números son múltiplos de 5? Sí, ¿verdad? 5 por 3, 5 por 4 y 5 por 8. ¿Qué pasa si yo sumo estos tres números que son múltiplos de 5? 40, 60, 75. Me sale 75. ¿Y 75 se puede dividir entre 5? Sí. Sí. Por lo tanto, 75 también es un múltiplo de 5. En otras palabras, me dice que si yo sumo 2, 3, 4, 5, 6, 7 números múltiplos de 5, mi resultado también va a ser múltiplo de 5. ¿Ahora sí se entendió mejor? ¿Todavía hay duda? A ver, vamos a ver en la resta. Vamos a ver otro número, 7. No, acá está 7. 4. Vamos a buscar dos números múltiplos de 4. Vamos a ver, 4 por 7, 28. ¿Es múltiplo de 4? Sí. 2 por 4, 8. El 28 y el 8 son múltiplos de 4. ¿Qué pasa si los resto? Me queda 20.
¿Y 20 es divisible entre 4? Sí. Por lo tanto, 20 también es un múltiplo de 4. Eso me dice acá. Si yo sumo números que sean múltiplos de 4, el resultado va a ser un múltiplo de 4. Si yo resto múltiplos de 5, el resultado va a ser múltiplos de 5. Si yo agarro un múltiplo que sea de 3, 3 por 6, 18, a este le multiplico un número que yo quiera, por ejemplo el 11, me va a salir 198. 198 se divide entre 3, 3 por 6, 18, sí, es 66. Entonces miren, si es un múltiplo de un número como es 3, así lo multiplique por el número entero que yo sea, mi resultado también va a ser múltiplo de 3. Eso es lo que me dice. ¿Sí? Si yo sumo números que sean múltiplos de un mismo número, mi resultado va a ser múltiplo de ese número. Si yo resto números de un múltiplo, mi resultado va a ser el múltiplo del mismo número. Ahora, si yo tengo un número múltiplo de cualquiera y le sumo cualquier número entero, mi resultado sigue siendo múltiplo del número primero. Ahora sí se entendió mejor, hijos. Sí. Ya está. Sí. Propiedades. La propiedad 1 dice, si yo tengo un número que es múltiplo de A, múltiplo de B y múltiplo de C, ¿dónde está mi numerito? Acá está. Si yo tengo un número que es múltiplo de A, múltiplo de B y múltiplo de C, el número es el mínimo común múltiplo de A, B y C. Vamos a ver acá. Vamos a ver el número, acá no se entiende, ¿no? A ver. 60. 60 es múltiplo de 3. Es múltiplo de 4. Es múltiplo de 5. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? N va a ser 60. ¿Sí? 60 es múltiplo de 3 porque se puede dividir entre 3, perdón. ¿Verdad? Es múltiplo de 4 porque se puede dividir entre 4. Es múltiplo de 5 porque se puede dividir también entre 5. Entonces dice, 60 debe ser igual al mínimo común múltiplo de 3, 5 y 4. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo de 3, 4 y 5. ¿Qué tiene? Mitad, 2, 3, 5. Vamos a borrar esto que nos está fastidiando acá. ¿Qué más tiene? Mitad, 5, 1, 3. Tercia, 1, 1, 5. Quinta, 1, 1, 1. ¿Cuál entonces es el mínimo común múltiplo? 2 por 2, 4 por 3, 12 por 5, 60. Me salió el mismo número. Eso quiere decir, si yo tengo un número que es múltiplo de 3, de 4 y de 5, este 60 va a ser igual al mínimo común de ¿quién? De 3, 4 y 5. Eso es lo que me dice la propiedad 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda aquí? ¿Hay alguna duda aquí, hijos? No, mis. Ya. La propiedad 2 dice, vamos a trabajar con este mismo número, pero ahora vamos a poner 62. ¿Por qué? Porque el número es un múltiplo de ¿quién? De 3. Sería 3 por 20, 60 más 2. ¿Verdad? El residuo acá sería 60. Acá es un múltiplo de 4 porque sería 4 por 15, 60 más 2. Es un múltiplo de 5.
5 por 2 es 60 más 2. Todos tienen este residuo más 2. Entonces, el número va a ser el mínimo común múltiplo de todos ellos, que era 60, y le sumamos el residuo que tienen toditos. Entonces el número va a ser 62. ¿Sí? Acá tengo una propiedad importante. Dice, si yo tengo un múltiplo, digamos, múltiplo de 7 más 1. Otro múltiplo de 7, vamos a poner 14. Acá le vamos a poner más 2. Otro múltiplo de 7, 21. Más 3. Me dice, este va a ser, el número que me salga acá va a ser un número múltiplo de 7. Más, ¿quién? 1 por 2 por 3. 1 por 2, 2 por 3, más 6. Eso es lo que me dice acá. Realmente estas propiedades las vamos a entender más en ejercicios que en otra cosa. El principio de Arquímedes dice, si A por B es igual a un múltiplo de C, entonces A y C no tienen divisores comunes. Eso quiere decir que son peces, primos entre sí. Por ejemplo, 7 por C es igual a un múltiplo de 11, pero 11 y 7 son primos entre sí. Entonces, C es igual a 11 y 11 es igual a K. ¿Se ha entendido esta parte? No, dice. Si yo tengo 7 multiplicado por un número que no sé quién es y me dicen que esto es múltiplo de 11, resulta que 7 y 11 son primos entre sí. ¿Alguien se acuerda que eran primos entre sí o pesis? ¿Cuándo dos números eran primos entre sí? Dos números son primos entre sí cuando no tienen ningún divisor en común salvo el 1. ¿Sí? Entonces, como 7 y 11 son pesis, entonces este número C tiene que ser múltiplo de 11, o sea que puede ser 11 por 1, 11 por 2, 11 por 3, 11 por 4, 11 por 5, cualquier número pero que sea múltiplo de 11. ¿Sí? Si yo tengo acá 15A es igual a múltiplo de 35, pero 15 entre 35 no son primos entre sí. ¿Por qué? Porque 15 es divisible entre 5 y 35 es divisible entre 5. Entonces dividimos ambos miembros entre 5. Sería 15 entre 5, 3. 35 entre 5, 7. Ahora si 3 y 7 son primos entre sí, entonces yo puedo decir que A es igual a decir 7 múltiplo de 7. Eso quiere decir que 7 puede ser 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, 7 por 4, 7 por 5. Como les dije, estas propiedades se entienden más con los ejercicios, pero vamos a ir ahorita a esos ejercicios. ¿Cuántos múltiplos de 4 existen entre 10 y 30? Tenemos dos maneras. La corta, 4 por 2, 8. No llega. Tiene que estar entre 10 y 30, ¿no es cierto? 4 por 2, 8 se pasó. 4 por 3, 12. Ah, está entre este. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. 4 por 9, 30. 4 por 8, perdón, 32. Y se pasó. Entonces, ¿quiénes son los únicos múltiplos de 4 que están entre 10 y 30? El 12, el 16, el 20, el 24 y el 28. El problema es si me dijeran cuántos múltiplos tiene desde el 4 hasta el 200. ¿Voy a poder hacer igualito que eso? No, ¿no es cierto? Entonces acá yo busco una cosa. Acá el 10 no es, entonces acá pongo 4 por 3 hasta llegar al 4 por ¿quién? 4 por 7. ¿Cuántos números hay de 7 a 3?
restamos estos dos nada más. 7 menos 3, 4. Y al resultado siempre le sumamos 1. Porque yo cuento el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Cuento ambos, ¿sí? Entonces le sumamos 1 y me sale 5 términos, sin necesidad de saber cuántos o cuáles, ¿sí? Por ejemplo, me dijera, ¿cuántos múltiplos de 4 hay entre 20? Entre 26 y 204, 205. Divido entre 4. ¿Cuánto me sale? 4 por ¿cuánto? 6 por 4, 24. Me faltaría, ¿no? Entonces va a ser 7 por 4. 7 por 4, 28, va a estar más allá del 26. Igual, divido el 205 entre 4. 4 por 5, 20, me queda 5. 4 por 1, 5, 51, me queda 1. Ojo, si yo multiplico 4 por 51, 51 por 4, ¿cuánto me da 51 por 4, chicos? 204. 204. Entonces está aquí porque todavía es menor que 205. Si multiplicaría por 52 se pasó, ¿no es cierto? Entonces, uy, profesora, pero son hartos números, el 51 hasta el 7, ¿cuánto hay? Restamos. 51 menos 7, ¿cuánto sale esto? 44, 44, y al resultado le sumo 1, entonces tendría 45 números. Pregunta, ¿se entendió esta parte? Sí. ¿Sí? Ya, vamos a borrar la parte de aquí porque este es solamente un ejemplo. Ya está. Acá está de dos formas, ¿no? La primera, que es sacar 1 por 1, y la segunda, que es hacer de esa manera, restar el 7 menos 3 y aumentarle el 1. Esta es la pregunta 1. Vamos con la pregunta 2 y vamos a hacerlo con otro color para que no nos confundamos. Todo numeral de la forma A siempre es divisible por A. Siempre es divisible por. ¿Quiénes son los números que están ahí? 1, 1, 1. 2, 2, 2. 3, 3, 3. Voy a hacer por ahora toditos para que entendamos, ¿sí? 5, 5, 5. 6, 6, 6. 7, 7, 7. 8, 8, 8 y 9, 9, 9, ¿verdad? Ya. Miren, estos son divisibles entre 2, pero los impares no son divisibles entre 2. Este es divisible entre 5, pero los demás no son entre 5. Hay una sola cosa que sucede. ¿Cuándo son divisibles entre 3? ¿Alguien me puede decir? Cuando la suma de sus cifras es un múltiplo. Cuando la suma de sus cifras es suma un es múltiplo de 3. Es múltiplo de 3. Y miren, acá es 3 por 1 o no. 1 más 1 más 1 es 3 por 1. 2 más 2 más 2 es ¿cuánto? 3 por 2. 3 más 3 más 3, 3 por 3. 4 más 4 más 4, 3 por 4. 5 más 5 más 5, 3 por 5. 6 más 6, 3 por 6. El otro, 3 por 7, 3 por 8 y 3 por 9. Entonces, todos son múltiplos ¿de quién? 3. Entonces, acá, todo numeral de la forma A siempre es divisible entre 3. Y ya está.
3 dice, si 2m es igual a 5, calcular la suma de los dos menores valores. Si esto es múltiplo de 5, ¿se acuerdan que acá habíamos visto esto? Si 2x es igual a 11, entonces, si son pesis, c es igual a 11 por k, ¿no es cierto? Entonces, m es igual a 5 por ¿quién? 5 por k. Este k puede ser ¿quién? 1, 2, 3, 4, 5 y demás, ¿no es cierto? Ahora me dice, calcula la suma de los dos menores. Los dos menores sería 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. ¿Cuál sería la suma? 15. 15. Parecía más complicadito, ¿no es cierto? Sí. Pero nos ha ayudado que esto que no se entendía mucho, ahora nos ha ayudado y se ha entendido un poco mejor, ¿verdad? Ya está. Ahora, ¿cuántos números de múltiplos de 8 de 3 cifras existen? Miren, 3 cifras, el menor es 100. ¿Cuál es el mayor número de 3 cifras? ¿Cuál es el mayor? 999. 999. 9, sí. Entonces, como me dicen que es divisible entre 8 o que es múltiplo de 8, yo voy a dividir esto entre 8. Vamos a dividir acá abajito. 100 entre 8. 8 por 1, 8, acá me queda 2. 8 por 2, 16, acá me queda 4. ¿Cuánto es 12 por 8? 8 por 2, 16, va 1, 8 por 1, 8, 96. ¿Me interesa? No. Quiere decir que me interesa a partir de ¿quién? El 13 por 8. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, Sí, vamos a dividir este. 999 entre 8. 8 por 1, 8, me queda 1, bajo el 9, 8 por 2, 16, 3, bajo el 9, 8 por ¿cuánto? 8 por 4, 32. Y me queda el 7. Vamos a dividir 124 entre 8. Multiplicar, perdón. 8 por 4, 32. 8 por 2, 16, 7, 18, 19. 8 por 1, 8 y 1, 992. Si le multiplico por 9 se pasó, ¿no es cierto? Entonces acá sería, ¿quién? 124 por 8. ¿Qué hicimos antes? ¿Cómo sacamos cuántos números había? ¿Se acuerdan? Restando lo que está en paréntesis. Exacto. Restando estos dos. ¿Quién? El 124 y el 13. 124 menos 13. ¿Y qué le aumentábamos? Más 1. Más 1. Entonces sería 124 menos 13, 111, ¿no es cierto? Más 1 serían 112 números. ¿Cuántos números de 8, de múltiplos de 8 de 3 cifras existen? ¿Cuántos? 112. ¿Y he tenido que contarlos? No. De esta manera he sacado la cantidad. Imagínense si tenía que ver 112 números. Chacalay, ¿verdad? En un salón de clases se sabe que la tercera parte de los alumnos usa gorra. ¿Y cuántos son los alumnos? No sé. Pero si tiene tercera es múltiplo de 3, ¿verdad? La quinta parte usa lentes. Si puede dividirse entre 5, quiere decir que es múltiplo de 5. Y la sexta parte usa reloj. Además, el número de alumnos de dicho salón está comprendido entre 80 y 110. ¿Sí?
entre 80 y 110. ¿Qué se hacía? ¿Se acuerdan? Por acá había uno así, había una propiedad. ¿Dónde está la propiedad? Que no la encuentro. Había acá. Si un número es múltiplo de 3, de 4 y de 5, ¿qué sacamos? El mínimo común múltiplo. Entonces, ¿de quién vamos a sacar el mínimo común múltiplo? De 3, 5 y 6. ¿Qué tiene? Mitad, 3, 5, 3. ¿Qué tiene? Tercia, 1, 5, 1. ¿Qué tiene? Quinta, 1, 1, 1. ¿Cuánto sería el mínimo común múltiplo? Hoy vamos a poner acá. Mínimo común múltiplo. ¿Cuánto sería? 2 por 3, 6 por 5, 30, ¿verdad? Pero profesora, acá no sale, porque acá me dice que es mayor que 30. Mirando acá me dice que es un múltiplo de esto. Eso quiere decir que es 30 por algo. Entonces vamos a buscar quiénes serían. Acá sería 30 por 1, 30, 30 por 2, 60, 30 por 3, 90, 30 por 4, 120, 30 por... Un momentito, ya me pasé de 110. Entonces, ¿qué número está entre 80 y 110? 90. 90. Entonces, ¿cuántos alumnos hay en el salón? En el salón hay 90 alumnos. ¿Se ha entendido? Sí. Sí. ¿Ve? Miren, acá esta cuestión no se entendió, ¿no es cierto? ¿Y para qué me va a servir? ¿Para qué le saco el mínimo común múltiplo? Miren, acá me sirvió. He podido sacar cuántos alumnos son, agarrando esa propiedad de que cuando son divisores de 3 números, 4 números, entonces tengo que sacar el mínimo común múltiplo. Tarea. Resolver 5, vamos a abrir esto, si no nunca se va a resolver 5 ejercicios. ¿De qué página? 9, más este ejercicio de acá, más el ejercicio 10 de la página 9.